Jorge García. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fabián. ¿Cómo estamos? Bueno, yo no puedo creer Yo tampoco, ¿eh? el lío en el que estamos. Nosotros no estamos metidos en ningún lío. Yo no puedo creer. Es difícil contar, por eso, a ver, fue una primicia de C5N. Federico Valls trajo esa información porque una carta, para la gente que por ahí está sintonizando, ahora C5N, como suele ocurrir, llegó una salutación, esta es la carta, una salutación por parte de Francisco. Se dio a conocer alrededor de las 11:30, 11:40 de la mañana. Hasta las 6 de la tarde era la carta de Francisco saludando justamente al pueblo argentino. Obviamente saludaba a la presidenta Cristina Kirchner por el 25 de mayo. Algo que es de rigor, suele hacerse, lo hacen varios presidentes, en este caso como jefe de Estado, pero del Vaticano, en este caso Francisco, aparentemente. Ahora bien, después llegó la información y la daba justamente C5N, la daba Valls, diciendo que la carta era falsa. E incluso salió el vocero Karcher diciendo, señores, no es la carta de Francisco, es falsa. Esperamos justamente a ver qué iba a decir el gobierno. Alrededor de las 8, un poquito más, pasada 10 minutos, habló, en este caso, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y el secretario de Culto, Guillermo Oliver. Y con todo el procedimiento, un procedimiento que yo lo comentaba más temprano, pero quería escuchar a los funcionarios, que es muy simple, digamos, todo correo diplomático, no solamente el Santo Padre o que venga del Vaticano, sino oficia como jefe de Estado, hay un correo diplomático, es decir, la embajada, en este caso la nunciatura, lleva justamente la carta hasta la Cancillería después la distribuye y llega a la Secretaría, en este caso a Oscar Parrilli. Y ese fue el procedimiento. Entonces, Vaticano, el Santo Padre... Vamos a explicar esto porque si no, quien que nos está mirando dice, pero ¿cómo? Una carta ante un presidente y otro tarda un mes en llegar. No, es así. La carta se manda por mail al secretario privado de un presidente, el presidente la ve. Después la carta se manda al original desde la presidencia de Uruguay a la Cancillería Argentina. Perdón, a la Embajada de Uruguay en Argentina. De la Embajada de Uruguay en Argentina se envía a la Cancillería y de la Cancillería se envía a Presidencia de la Nación. Ustedes dirán, no tarda nada porque el presidente tiene la carta, la copia de esa carta, e en general la tiene por mail. Pero se siguen los caminos diplomáticos, que a veces pueden ser largos, pero bueno, es lo que hay, porque es el original de la carta. Ahora, yo tengo acá, le pedí a la producción, yo tengo la carta del 8 de octubre del 2013. Sí, sí. Esta es la de hoy. La del 8 de octubre, yo les muestro las dos, pues llegás a hacer el plano, el encabezamiento es igual. El encabezamiento es igual, cambia la letra, cambia cambia la letra, trato. que es anecdótico, pero hasta Cristina es igual. Sí, hasta Cristina sí, después el... Y honestamente digo, y esta es la parte de toda esta película que no entiendo. ¿Qué tiene de malo el texto de particular o de importante de esta supuesta carta falsa del 15 de mayo? Me es grato hacerles llegar mi saludo y cercanía con motivo de la fiesta nacional, junto para mi más sentida... En realidad está mal redactada. Con mi más sentida felicitación a todos los argentinos, para quienes le pido al Señor, por intención de María Santina, que encuentren caminos de convivencia pacífica, de diálogo constructivo, mutua colaboración, y crezca así por doquier la solidaridad, la concordia y la justicia. Que encuentren caminos de convivencia pacífica, de diálogo constructivo, puede ser entendido como una frase del Papa crítica al gobierno. ¿Por eso todo este lío? Yo no me atrevería a decir, no sé, yo para esta hora lo que tenemos es preguntas. El pelo en la leche, a ver. Yo creo que es un tema serio, Fabián, porque algo en el medio, alguien algo hizo. Digamos, justamente introducir en una relación, justamente entre la Casa Rosada, tiene una picardía, y en este caso Francisco. A ver, está Federico Valls, que es el autor de que se sepa la verdad de esto. Hay que felicitarlo, Federico, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Esto tiene antecedentes? No tiene antecedentes. El mismo Guillermo Karcher nos comentaba... Expliquemos, vocero del Vaticano. Guillermo Karcher es uno de los oficiales de protocolo. Es un sacerdote argentino que acompaña permanentemente al Papa, y con él hablamos a las 6 de la tarde. Abrimos el diario con esta primicia, y él justamente destacó de que no había antecedentes, que era la primera vez que le pasaba algo así al Papa. ¿Vos cómo te diste cuenta que la carta no era? ¿Por qué dudaste vos? Por el lenguaje. Por un lado, no es el lenguaje que utiliza Bergoglio. El contenido, coincido con vos, Fabián, que
El contenido no es polémico, digamos, está bien. Podría ser el contenido de un Pero papa. Podría ser. perfectamente. Empieza tuteándola, perdón, después establece como cierta distancia, tratándose de diplomáticos, tratándose de la Nunciatura, que el correo tenga una falta de ortografía Tal cual. y que esté mal redactada, me fue muy llamativo. Después, como bien está mostrando Fabián, la carta de octubre. La parte de arriba son iguales, pero la parte de abajo, vos te referís a que falta el sello, Exacto. ¿no? De enunciatura. Fíjate que la firma es distinta, porque Esta, la de octubre... esta es verdadera, esta no. Claro, la firma, la carta de octubre tiene firma Francisco, PP y el sello de la Anunciatura. La carta falsa dice simplemente Francisco, cerrando unas comillas que nunca se abrieron. Que un sacerdote, digamos, que un religioso diga por doquier, es muy Tampoco llamativo. es común. No, podría haber dicho abundantes bendiciones o fecundamente, no era un lenguaje eclesiástico. Y hay algo que es fundamental en las cartas de Bergoglio Francisco, es el cierre. Fíjate, te pido, Fabián, Que por Jesús favor. bendiga y la Virgen, la Santa la cuide cordialmente. Exactamente. Él Acá hay un cordialmente. Siempre, Sí, pero que Jesús la bendiga y la Virgen Santa la cuide, no. No. Bergoglio siempre, desde sacerdote, obispo, arzobispo, cardenal y papa, siempre termina sus notas, así sean informales, con esa, ¿Quién? con A esa ver, oración. ya asumimos que fue una carta trucha, falsa. ¿Quién la pudo haber hecho? ¿Cómo llega hoy? A ver, Jorge Olivieri y Parrilli explicaron que esta carta salió de la Anunciatura. Mostraron el sobre. Claro, ¿no? digamos, la información es parte de un chequeo verbal, que es lo que dice Guillermo Olivieri. Hizo el circuito una persona con que se llama una orden de voz, digamos, una suerte de un papel membretado, justamente con el sello de la Anunciatura, se deposita en O sea, recepción. ¿esto salió de la Anunciatura? A ver, salió de la Anunciatura, la voz es Guillermo Olivieri diciendo, hablamos, no pudimos encontrar al nuncio, pero la secretaria, con quien evidentemente la llama Marcela y tienen trato frecuente, dice, nos confirmó que salió de la Anunciatura. O sea, esto salió en un sobre de Anunciatura a Cancillería. A Cancillería. Cancillería. A donde debe haber ingresado una mesa de entradas. Es una semejante mesa de carta. entradas, hay algo que se llama voz Debe y estar adjuntado en algún lado. tiene el número y todo. Y además el Fabián. papel es amarillo, que es algo muy característico ¿Y también. cuándo llegó esto de Anunciatura a Cancillería? Esto fue ayer, de acuerdo a lo que dijeron los funcionarios, ayer a la tarde, nochecita, y se dio a conocer hoy. Bueno, la pregunta, Federico, es, si llega esto, ¿no puede alguien de presidencia llamar al Vaticano y preguntar de manera informal esta carta la mandaron ustedes? Pueden. ¿Hay canales Es como para llamativo. eso? Sí. Sí, ellos tienen. No digo que la presidenta llame al Papa preguntándole, me mandaste una carta, pero digo, No, alguien puede llamar a alguien. tienen los canales, eso es lo llamativo, cómo esta carta llegó y no, digo, en los controles previos. Sin previa. Porque yo me imagino, yo lo explicaba, en general cuando los presidentes tomo al presidente, al Papa en este caso como un Sí, como un presidente. jefe de Estado. Como un jefe de Estado lo tomo. Cuando un jefe de Estado manda una carta a otro jefe de Estado, más allá de todo el circuito diplomático que explicamos recién con Jorge, vía Cancillerías y embajadas, hay una llamada informal o un mail Pero informal. esto Mirá que te mandé una carta. En este caso, Fabián, No estamos tuvo hablando de eso. salutaciones, no estamos hablando tal vez de un acuerdo, de algo más profundo, es algo de rigor, cosas que hacen los presidentes cuando... El año pasado son Francisco fechas mandó patrias. carta para el 25 de Sí, mayo. mandó carta. Mandó carta. Ujú. ¿Y este año mandó carta? Hasta ahora, y ahí yo lo dejaría a Federico, que tiene por lo menos el lenguaje que viene tratando de descifrar también, sabemos por lo menos hasta ahora no hay carta, que también es raro porque ya es 22 de mayo, pero bueno, habría que ver si... ¿Por qué habría habido una carta el año pasado que la hubo y no la hay este año? Digo, estoy tratando de ponerme en la piel del que recibió esto. Que dice, el año pasado hubo una carta. Sí, si me pongo en abogado del diablo, Sí. y siguiendo tu línea, yo creo que, y mi opinión personal es que hubo alguna carta, una carta de Francisco, me animaría a decir que hubo alguna carta de Francisco repitiendo el gesto del año pasado, que no es esta carta, evidentemente. Ahora estamos tratando de, siguiendo esta línea, de ver por qué
qué hubo en el medio, qué es lo que... Porque además también... ¿No puede pasar que haya llegado la carta, se confundieron, pegaron otra? Con No fecha... puede- No es posible. ¿Cómo pegan Hay que otra? crear en la... No, uno cree en la buena fe de... Porque la gran pregunta es si Anunciatura tiene otra carta de Francisco. Bueno, ahora lo que necesitamos es que hable, o por lo menos hable el nuncio. que Ahora- va alguna aclaración por parte del nuncio, Emil Pablo Cherry, que seguramente... Ahora, pero ahora perdón, nada. pero fue muy enfático con ustedes el vocero. Guillermo Karcher fue Sí, clarísimo. podemos, Además, si lo tenés si- Marcha, cuando si lo podemos tengas escuchar el avísame. audio. ¿Volvemos a escucharlo? Guillermo claramente dijo, le consulté al Papa y esto es... esta carta no Es es un un collage. collage. Santidad, usted mandó... ¿Pero qué le pregunta? ¿Por esta carta o le pregunta a Santidad, usted le mandó una carta? Él pregunta por esta carta. No le pregunta a su Santidad o al secretario Dice, mire, del está- Papa, usted hay mandó una hay carta a Buenos suya, Aires. hay una carta suya. Yo ahí, y también lo A hablaba ver. con Jorge, en ese lenguaje eclesiástico, ¿no? Él le pregunta y él dice, esa carta es falsa. Esa. Ahora, podría ser que deja la puerta Claro. abierta que pueda haber Ah, que otra. pueda haber otra. La ¿Por verdad qué es que, salvo que falta el C, Pero- que pero trae ya una que la palabra carta sin sea una falsa es S, grave. Es muy y grave. que el texto no es muy rico de lo literario, la verdad no tiene nada de malo la carta, si fuera, ¿no? No, No, está no. diciendo Cristina sos la mejor presidente del mundo, o no está diciendo Cristina sos la peor presidente del mundo, digo... No, el contenido carta no está en no- discusión. no, el no, contenido está bueno y es No, un normal, mensaje- ni bueno ni bueno, es Está bien, normal pero el es un contenido. mensaje, es Podría un mensaje pasar. agradable, grato para la sociedad. Ahora, el tema es, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que le escribió? ¿Cómo llegó eso a la presidencia? No, cómo alguien logra sacar esto de Nunciatura Por eso. y cómo logra que de Nunciatura llegue a la presidencia de la Porque- Nación de Argentina. Porque yo, Ese es el yo tema. también le comentaba a Jorge, me da la sensación cuando uno ve el contenido de la carta, como que en realidad esto fue un copio y pego. Es la sanción que tenemos todos. Claro, es un copio y pego. Es la sanción que tenemos todos. A ver, esto decía uno de los voceros, ¿no? ¿Cómo lo presentamos? Es oficial de protocolo. Oficial de Ceremonial protocolo protocolo. del Vaticano. Sorprendido, y por otro lado digo, bueno, es un artista el que hizo este collage, no sé, que no tengo palabras, ¿no? Lo consulté con el Santo Padre inmediatamente y bueno, uno se queda sorprendido de ver estas cosas. Usando mi lenguaje, esto es hecho con muy mala leche, como se dice allá. No, bronca no, ¿viste? Uno mira estas cosas y se ríe, pues decimos, bueno, es que ¿quién se le ocurrió una cosa así? Porque por otro lado, digamos, el contenido no es que está fuera de lugar, por supuesto son los deseos que todos los argentinos nos deseamos mutuamente para la fiesta patria, pero no, está mal haber hecho el uso del nombre del Papa, después nos lee ahí, está el membrete de la Anunciatura y dice que está escrita desde el Vaticano. Tal cual. Hay un error también que se le pasó al artista. Por otro lado, sí estamos esperando la fiesta patria, estamos rezando, el Papa está preparando su viaje a Tierra Santa. Justamente el 25 de mayo va a estar haciendo honor a la patria, cumpliendo con su misión, como lo tenemos que hacer todos desde donde estamos, ¿no? Entonces, Además, qué interesante volver a escucharlo, porque él dijo, lo consulté inmediatamente con el Santo Padre. O sea que Guillermo Karcher también está hablando con autorización del Santo Padre. Sí, sí, porque claro. el Santo Padre tranquilamente podría haberle dicho, mira, dejemos las cosas así, pero evidentemente le dijo, no, mira, que aclaren, explica que esa carta yo no la mandé. Ahora, recién ahí Karcher decía, bueno, porque además tiene el símbolo de la Anunciatura y dice Vaticano, es medio raro. Pero la carta del 8 de octubre también pasa lo mismo. Tiene el logo de la Anunciatura y dice Vaticano. Sí, claro, exacto. la gran diferencia, como Pero es lo que dice Federico, la acá gran diferencia también- es el final. Hasta le han puesto, esta carta no tiene número de protocolo, la La del 8, la verdadera. no tiene número de protocolo, la carta falsa sí, pero fíjate el número de protocolo, podría ser la 6800 carta número 14. 6800 de este año de la Anunciatura. Ahora, que la Anunciatura haya escrito 7000 cartas en estos meses, Suena raro. Suena raro. Además, 14, ¿qué es? El año. el año. El año, ¿será? El año. No sé, a mí honestamente... Para ser diplomáticos, esos estoy errores no se tratando- cometen. a ver, está claro que acá algo pasó. Lo que uno ahora se pregunta es, ¿y dónde está la carta del Papa por el 25 de mayo? Es la gran pregunta. Y es ¿No la hay una gran- carta este año el 25 de mayo? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta,
Está claro que en el mundo de la política y aún a nivel internacional, al máximo nivel, puede pasar cualquier cosa. Aunque haya una carta trucha del Papa Francisco a la Presidenta de la Nación. Sí, sí, así funciona el poder también. Alguien tendrá que hacer una investigación, veremos si se hace. Alguien deberá hacer una aclaración. Supongo, ¿no? Alguien. O en la Anunciatura, o en el Vaticano, o en el gobierno argentino. El gobierno argentino, si yo hablé. El Vaticano a mí me llegó por la Anunciatura que quieren que haga. El Vaticano desmintió. El gobierno dio las explicaciones diciendo que la recibieron de Anunciatura. Ahora resta esperar a ver qué es lo que dice la Anunciatura. ¿Qué hace la Anunciatura? ¿Qué es lo que dice el Nuncio Apostólico? A ver, esto llega, Jorge y Federico, también en el contexto de una situación de idas y vueltas, con una mejora de la relación entre la Presidenta y la Iglesia a nivel local. Nunca hubo ningún nubarrón en la relación entre Cristina y el Papa Francisco, y resalto Papa Francisco, y no digo Bergoglio. Pero sí hubo nubarrones muy fuertes hace 15 días entre la conferencia episcopal, el famoso documento de la violencia, y la Presidente. Después hubo una reunión de la cúpula, corregime Federico, de la iglesia local con la Presidente, de cuyo resultado vemos el domingo que la Presidente vuelve a un Te Deum en la Catedral Metropolitana. Digo, estaba todo como ordenadito otra vez. Te pregunto, ¿todas esas idas y vueltas no tendrán algo que ver con esto? A ver, te repregunto. Sí. Mientras vos lo pero yo pregunto, esa cronología. Pregunto en voz alta, no tengo respuesta. Sí, yo también te pregunto en voz alta. Que todo haya estado tan bien, ¿no? En estas idas y vueltas. Esta última semana, sobre esta todo. última. ¿Habrá molestado algún interés que no le, no sé, que no le era funcional esta buena relación entre el gobierno y la iglesia, digamos? Buena entre comillas, porque fue un documento, a ver, duro, pero habló para todos. Y no solo para el sector público, sino para el sector privado. Y después la cúpula del episcopado se reúne inmediatamente. Vino el acto por Mujica también, por el padre Mujica donde estuvo. Es llamativo. ¿Vos, Jorge, qué decís de esto? Mira, quisiera creer que fue un error, pero algo pasó. Cuando uno recorre un poco también los lugares de poder, siempre se hablan de situaciones, de que se arman y se discuten. El poder político sabemos que siempre hay intrigas. En la iglesia también, yo no tengo la respuesta, quisiera escucharlo y ojalá sea en las próximas horas, mañana, al nuncio. Es muy importante, el nuncio es el representante, es el embajador del Santo Padre, en este caso el Vaticano, desde el año 2012. Sería bueno que él dé su punto de vista. Va a ser muy importante porque, como bien decía Federico, el vocero, hombre de confianza del Santo Padre, habló, dijo esta carta es falsa. E incluso hubo un término bien nuestro, es de mala leche. El gobierno le dio las explicaciones del circuito, incluso acá justamente tengo todas las cartas y estaba justamente mientras vos hablabas repasando, ¿no? Y viendo un poco los detalles de cómo ha sido el circuito. Entonces me queda por conocer la posición del nuncio. Si tiene algo que decir. Lo que sabemos por ahora es por interpósita persona, por Guillermo Oliveri, que dice que se comunicó. Que la carta salió de Nunciatura, dice Guillermo Oliveri. Exacto, tenemos bueno, eso. No tengo por qué dudar de Oliveri. Federico, felicitaciones. Y aclaraste algo que pudo haberse no aclarado nunca. Si vos no observabas la carta, hablabas al Vaticano, salía Monseñor aclarando la veracidad de todo y lo que piensa, dice y quiere transmitir el Papa, esto podía haber estado eternamente en la web de la Presidencia de la Nación y todo el mundo convencido, empezando por la propia Presidenta Argentina, que el Papa le mandó una carta. Sí. La verdad que mérito tuyo y hay que felicitarte por el descubrimiento que has hecho. Bueno, muchas gracias. Una contribución, vieron, de vez en cuando los periodistas algo aportamos algo, vieron, de muy de vez en cuando. Gracias, Federico, y felicitaciones otra vez.